una sesión respecto a este código de procedimiento 1940, que es el código que se encuentra en liquidación. Actualmente lo tiene la reforma procesal penal del año 2004. Vamos a tratar una sola sesión. Hay muchas cosas de este código que se mantienen vigentes en el código procesal penal del 2004. Ustedes más o menos van a asociar ahí algunos actos procesales que todavía se mantienen, como por ejemplo la computación anticipada, que es una figura que se mantiene. A ustedes se les ha dado un expediente de ese procedimiento. Probablemente cuando ustedes se gradúen, si todavía sigue el tema de expedientes, ya no van a trabajar con ellos, sino van a trabajar con el expediente o la carpeta fiscal. En la siguiente clase también a ustedes se les ha entregado una carpeta fiscal. Todavía no me comunicamos junto para la información. Sí, se le va a enviar toda la información para el mes, ¿ya? De lectura, de toda la información que vamos a trabajar por cada sesión. Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos temas procesales, el Código de Procedimientos Penales, qué tipo de modelo era? ¿Ah? ¿Qué era acusatorio? ¿No seguro? Acusatorio, ¿qué más? ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Es acusatorio? El acusatorio es el Código de 2004. También el procedimiento 40 tiene una forma acusatoria. ¿Por qué es acusatoria? Es la separación entre la acusación y el fallo, ¿no? De la investigación y que decide, en este caso, sentencia. Pues, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien recuerda? Es un modelo acusatorio. ¿Qué otro? Hay un juez de instrucción. ¿Y un juez de instrucción qué significa? Si un juez investiga, ¿qué significa? ¿Que es acusatorio? No. ¿Qué es inquisitivo? En este procedimiento, como hemos visto, tenemos un juez de instrucción, un juez investigador. Y ahora vamos a ver. Recordando ustedes vieron la película, en este caso, de la mafia italiana. Los jueces, ¿qué cosa eran? Jueces inquisitivos, ¿no? Pero eran jueces instructores. En el modelo italiano, ellos todavía tienen la instrucción. En el modelo español también tienen la instrucción. Entonces tienen esto y también tienen esto en el ámbito del juicio oral. Entonces, este modelo es acusatorio y también es inquisitivo. En suma, ¿qué tipo de modelo es este? ¿Modelo qué? Modelo mixto. Este es el modelo que representa el código del año 1940. Es un código mixto, porque es inquisitivo en la primera fase y acusatorio en la segunda. Acá vamos a ver la diapositiva, más o menos la estructura del Código de Procedimientos Penales en lo que se denomina el proceso ordinario, que es el proceso principal, equivalente al proceso común, que es el proceso principal del Código Procesal Penal del año 2004. Entonces es equivalente, pero también tiene sus diferencias. En este modelo del procedimiento 40 tenemos instrucción a periodo investigatorio, tenemos fase intermedia, tenemos juicio oral. Hace un mes me llamaron a una capacitación de futuros abogados que todavía se están titulando como expedientes y en insumo, cuando están todavía trabajando ellos es con expedientes del procedimiento 40. En las cortes todavía, en el caso de Lima, existen todavía las salas de liquidación o juzgados de liquidación. Cuando ustedes escuchen esa terminología de liquidación, ¿no? Es porque ahí se está tramitando casos que se han llevado con este procedimiento. Y ahí, curiosamente, en el caso del asistente que trabaja en Manuel, no, él un día
día se puede practicar un estudio. Él ha estudiado con nosotros todo el Código Procesal Penal a través del derecho, y después de un estudio que se había especializado en continuar llevando a los casos del procedimiento del 40. Y ahí mi amigo Manuel empezó a volar, ¿no? Empezó a volar porque decía, no hay casación, no hay, ¿qué pasa? Vas a tener que revisarle porque ese estudio se ha enfocado a estos procesos de liquidación. Yo calculo que acá en 5 años, me imagino, ya estarán liquidados esos procesos. Pero los abogados que salen a la calle, eventualmente se van a encontrar, más probablemente ahora ya con el Código Procesal de 2004, pero también se van a encontrar con este procedimiento. Y este tiene sus propias reglas particulares, que es que tratamos más o menos de entender. Entonces tenemos que las etapas en el Código de Procedimientos Penales, en la instrucción tiene una fase intermedia y tiene un juicio oral, un fundamento. Pero también este código, que era el modelo principal desde el año 1940 para adelante, en el año 1980 se generó un decreto que sería una especie de equivalente a lo que es el proceso, acercando al proceso inmediato, en la idea de un proceso acelerado. Como los procesos demoraban bastante, como el procedimiento 40, es decir, el proceso ordinario, el legislador en su momento, el Ejecutivo en ese caso, dictó el decreto legislativo 124, que creó un proceso especial llamado proceso sumario. Este proceso sumario básicamente se aplicaba a delitos de mínima lesividad. ¿Me explico? Hurto, lesiones leves, homicidios culposos, todo se tramitaba en ese estafas, apropiación ilícita, en el trámite sumario. Los delitos graves, secuestro, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, extorsión, etcétera, robo agravado, se tramitan, y se sigue tramitando actualmente delitos contra la administración pública, se tramitan en el proceso sumario, en el proceso ordinario, que es el modelo base del Código de Procedimiento de 1940. Así se denomina, proceso ordinario. Y también, los procesos sumarios son delitos leves, le voy adelantando, en el proceso sumario, como hicieron que sea un proceso acelerado, le cortaron, le cercenaron el juicio oral. En el proceso sumario, una de las características es que no hay juicio oral. Trataron de hacer más acelerado, ¿no? Y es el proceso, si se quiere, más inquisitivo, porque ahí el juez investiga con el fiscal y es el juez el que sentencia. El mismo juez que investiga es el juez que sentencia, es decir, el sumario es el proceso más inquisitivo que ha existido, por lo menos en estos últimos tiempos, en nuestro país, con la idea de hacer de celeridad procesal. Pero también el Código de Procedimientos Penales tiene procesos especiales. Uno de ellos, por ejemplo, el delito contra el honor, lo que actualmente se conoce como el proceso de querella. También en el procedimiento 40 también había la querella. ¿Cuáles son los delitos de persecución privada? Ya lo vimos con ustedes. ¿Recuerdan qué delitos eran? Difamación, injuria, calumnia. ¿Qué más? Falta uno. ¿Condición? ¿Lesiones leves culposas? No. Querella privada, persecución privada. ¿Cuál? Tiene que ver un delito personalísimo, me afecta a mi honor. Otro delito personalísimo. A ver, que yo agarro tu celular y te revisa cuando. ¿Ah? ¿Qué delito es? Contra la intimidad. Esos tres delitos, contra el honor, que son querer, que son calumnia, difamación, injuria, más el delito de violación de la intimidad, todos ellos se tramitan bajo la querella. Es un proceso especial y lo vamos a ver en su momento también en el Código Procesal del 2004, pero también en el procedimiento 40 hay un proceso especial de persecución privada, es decir, una querella, y son los delitos contra el honor y también contra la intimidad. Recuerdan el caso que creo que comenzamos el caso Mari Medina, de la propiedad, ¿no? Y a ese caso se llevó por el procedimiento de 1940, el proceso de querella. Es un proceso, es un hecho bastante antiguo. Ahora veamos la instrucción.
La instrucción la dirige aquí y la dirige un juez. La investigación. ¿Cuál es la finalidad de la instrucción? Dice, objeto, reunir la prueba de qué? De la aplicación del delito, de las circunstancias en las que se ha perpetrado, los móviles de la gente, establecer cuál ha sido la participación de autores y cómplices en la ejecución o después de la consumación del delito. Esa era la finalidad y es la finalidad actualmente de la instrucción. La instrucción es un análogo de lo que actualmente sería la investigación preparatoria en el Código Procesal Penal de 2004. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Quien dirige la investigación preparatoria en el Código Procesal de 2004, ¿quién es? Es un fiscal. Quien dirige la instrucción es un juez. Esa es la diferencia sustancial. Esta instrucción podría solicitarse a solicitud de la Fiscalía. La Fiscalía va a presentar una denuncia y que va a ser calificada por el juez, ¿no? Ya la Fiscalía no puede abrir, en este procedimiento no es como en el proceso de 2004, ahí la Fiscalía formaliza investigación preparatoria y no pide autorización del juez. Acá sí, la Fiscalía hace la denuncia y pide al juez que califique su denuncia para que se abra una instrucción. Es decir, acá la Fiscalía está supeditado a la decisión del juez. Si el juez instructor no quiere abrir investigación, simplemente la rechaza a la Fiscalía y ahí queda el tema, ¿no? Entonces hay un fuerte poder del juez en este ámbito de la instrucción, ¿no? En algunos momentos la instrucción era de oficio, es decir, hace unos años el juez escuchaba un delito y el juez de turno abría una instrucción de oficio. Eso ahora ya no existe, ¿no? Esa es la vieja actuación noticiosa del juez instructor que ya fue dejado sin efecto. Por eso señala ahí que eso ha sido derogado. En el procedimiento actual, el juez instructor no abre instrucción si es que no se lo pide el Ministerio Público, esa petición. Si el Ministerio Público no presenta la denuncia, simplemente el juez no se pronuncia y ahí queda el tema. Cuando la Fiscalía presenta la denuncia, por eso vayan ustedes viendo estos pasos y lo van a contrastar con el expediente. El expediente que a ustedes se les ha dado, ¿no? Se les ha dado, ¿no? Ese expediente que se les ha dado ha sido tramitado en el marco del procedimiento de 1940. Ahora en la parte práctica quiero que ustedes identifiquen, no todos lo que estamos señalando en la teoría, pero ya en el expediente se les ha transmitido algunas preguntas. Muy bien. Cuando la Fiscalía presentaba una denuncia, su término era así, formalizada denuncia penal, lo que le estaba pidiendo a la Fiscalía, pues, instructores, abre una investigación judicial porque tengo a una persona que presuntamente ha cometido un hecho delictivo. Esto se presenta por escrito, ¿no? Y el juez va a convocar, en resumen, a una audiencia de presentación de cargos. Ahí va a calificar esa denuncia de la fiscal, tiene todo el control judicial, se sigue el procedimiento de 40. Eso ya no se hace con la Fiscalía actual. La Fiscalía formaliza investigación preparatoria y le dice al juez, acaba de haber una investigación y punto, ¿no? Y vas a tener injerencia solamente para tutela de derechos, para alguna solicitud de que las partes, yo mismo, como fiscal, si me pongo en el papel de fiscal. Pero acá está supeditado a la decisión judicial. Hace muchos años, porque estos fueron cambios que se hicieron en el año 2015. Hasta antes del 2015, la Fiscalía presentaba su denuncia y el juez en frío resolvía si es que aceptaba la denuncia de la Fiscalía o la rechazaba, ¿no? Yo recuerdo que si un juez instructor me venía la denuncia, me daban cuenta de mi personal, decía había venido 12 denuncias, tenía 15 días para calificar. A veces venían los afectados, ¿no?, a pedir una audiencia con el juez, casi formal, una entrevista, daban su punto de vista, pero no era una audiencia formal. La calificación de la denuncia era hecha en frío. Es más, ni siquiera la medida cautelar, que ahora es a pedido de la Fiscalía no solicitaba ni ninguna medida cautelar. Los jueces de oficio dictábamos una medida de detención, que era el término de la época, ahora se llama prisión preventiva, o dictábamos una comparecencia con restricciones, un impedimento de salida. Nosotros directamente como jueces, ¿no? El fiscal estaba casi medio pintado, solamente presentaba su denuncia y dejaba que el juez decida. Ya más o menos teníamos un parámetro para poder establecer. Tráfico de drogas, por ejemplo, definitivamente se da detención. Delitos graves, secuestro, lavado de activos, se dictaba detención. Es decir, el tema de la audiencia no se incorpora para escuchar a
las partes hasta el año 2015. Recién en ese momento empezó a ingresar la oralidad al procedimiento de 1940. Cuando se vio esto por los jueces instructores, estábamos sentados en nuestro despacho en frío y resolvíamos en frío, ya tuvimos que empezar a entrenarnos en el manejo de las audiencias. Uno le dije a mi colega, pues decía, no, más sencillo estar ahí en la oficina y no escucho a nadie, o reviso y hago la instrucción o no, y una decisión preventiva, o vemos comparecencia en frío. Ahora no, estabas obligado a ir a una audiencia, a escuchar a las partes y tomar decisiones en audiencia. Y en esa época me acuerdo que los jueces estaban bien relevantes, ¿no? Mucho trabajo, como se cuenta decía, hay que prepararnos porque el Código Procesal Penal ya hace bastantes años, ¿no? En algún momento va a entrar en vigencia y ya nos vamos a ir preparando en el tema de las audiencias por este código. Y algunos decían, nunca va a entrar en vigencia, ¿no? Y efectivamente, recuerdo una vez que nos dijeron que el año 2007, ustedes ni siquiera habían nacido muy pequeños, y dijeron que en 2007, en diciembre, se va a instalar el Código Procesal Penal ya en Lima, ya había iniciado en 2006 en Huaura. Y nosotros emocionados armamos una delegación, nos fuimos a Chile a capacitar, ¿no? Y cuando llegamos de Chile, salió la prórroga, ¿no? De ejecución. En Lima al final entró en vigencia casi el año 2006, 2017, más de 10 años. Por eso algunos jueces decían, ¿para qué entrenarnos esto nunca va a entrar en vigencia? ¿No? Entonces era como hombre de poca fe, ¿no? Al final llegó a entrar en vigencia, ahora sí la reforma es una realidad. Entonces, la planificación de la denuncia de la Fiscalía se tenía que hacer en una audiencia y por eso se convocaba audiencia. Por eso creo que identifiquen ustedes en el expediente que hay una audiencia de presentación de cargos. Cuando lo dice el expediente van a ver ustedes una audiencia de presentación de cargos. El acta está ahí, en el expediente verificado que les ha dado. Donde ahí se va a ver cómo el juez escucha la parte, la Fiscalía, la defensa, y en base a lo que ha escuchado, el juez decide. Eso es lo que ahora se hace en cualquier audiencia del Código Procesal Penal. Entonces, en esta audiencia de presentación de cargos regulada por el 77 del Código de Procedimiento 40, en resumen, para no extender esta parte, se escuchaba a las partes, a la Fiscalía, que estaba presentando la denuncia, y a las partes que no querían que se abriera investigación. Yo como abogado de esa época tenía ahí a un investigado. Mi escenario óptimo era que el juez decidiera no abrir investigación. Lo que el término que utilizaba es no abrir instrucción, o dictar un auto de no al lugar a abrir instrucción. Ese era el término que utilizaban los jueces para archivar una investigación que denunciaba la Fiscalía. Y el otro escenario era pues, que el juez abriera investigación, es decir, ordenara abrir instrucción, dictara un auto apertorio de instrucción, implicaba en base a toda la instrucción, fase intermedia, después un futuro juicio oral. Entonces, el derecho de las partes, por ejemplo, el imputado era estar en su abogado defensor. Si hay casos en que el imputado estaba con detención, ahí la audiencia tenía que ser dentro de las 48 horas porque teníamos una persona privada de libertad. Si no, podría hacerse dentro de 5 días de presentar la solicitud del Ministerio. En esa audiencia, y estos son reglas que se van a ver en el Código Procesal de 2004, dice, el juez considera el uso de la palabra de la Fiscalía a fin de que sustente su denuncia. Luego, ¿quién escucha? Al defensor del imputado, ¿no? Va a ser los declaros correspondientes. Si está el agraviado, también se le escuchaba en la audiencia, ¿no? Y el juez tenía la potestad de preguntar, hacer aclaraciones, cosa que también se hace en las audiencias del Código Procesal Penal 2004. También hay cosas en las audiencias, preguntamos. Y participamos en audiencias, nos preguntan las partes, el fiscal, los abogados, sobre algunos temas que necesitan ser esclarecidos. Entonces, esto fue, como le digo, una escuela de entrenamiento para las futuras audiencias en el Código Procesal Penal de 2004. En esa audiencia, el juez resolvía si abría o no abría instrucción. Se iniciaba la instrucción, dictaba un auto apertura de instrucción o lo podía archivar. Ahí realizaba, por ejemplo, control de legalidad de la imputación presentada por la Fiscalía y si es que había indicios suficientes, ¿no? La Fiscalía no podía venir con una denuncia para que el juez abriera instrucción si no tenía indicios suficientes. Les pongo un ejemplo. Hace años, esto quiero, no sé si recordarán de repente cuando vean el tema de delitos, la historia
historia de los delitos sexuales en el Perú. Hace unos años, había una discusión ahorita, ¿no? Con el ministro, donde ha declarado que la práctica cultural, no lo igual, ¿sabes? Pero en esa época, una persona que tenía relaciones sexuales con un chico de 20 o una chica de 15, ¿no? Estaba señalado por el artículo 173, inciso 3 del Código Penal, como delito de violación de menor. Aún si ha sido consentido, ¿no? Aún si ha sido consentido. Se había instrucción por violación de menor y a veces incluso los jueces le habían instrucción con detención. Entonces se hizo toda una discusión en medio, donde se dijo, pero por ejemplo, a ver, una chica de 16 años, según el Código Civil, puede contraer matrimonio, ¿no? Se puede casar con la dirección. Entonces, si una chica puede contraer matrimonio, ¿por qué una chica que ha consentido una relación sexual con un chico de 20, una chica de 16, por qué esto se va a convertir en delito? Si ha sido consentido. Y la respuesta era que es una menor de 18 años, en consecuencia es una inimputada. No puede determinarse en su sexualidad, por eso que se tiene que sancionar. Aún cuando no haya violencia, si no haya sido materialmente una relación consentida. Entonces se abrió una discusión y de pronto alguien dijo, llegó esto al Tribunal Constitucional, hubo debates en la Corte Suprema y dijeron más o menos lo siguiente, y tiene que ver con esto que ha dicho el ministro. Hay realidades en el país, ustedes han puesto el siglo. En el caso de Aguacún parece que es una denuncia donde sí ha habido violación, ¿no? Y denuncia, toda la... Esto parece que sale fuera no entramos mucho al fondo del tema, pero sale fuera del foco de discusión que se discute, reitero, en la Corte Suprema en su momento. En esa época se decía, hay menores de 2 o 13 años en comunidades nativas que tienen relaciones sexuales, ¿no? Y que estas son consentidas por la comunidad, autorizadas por la comunidad. Ya se puso una primera discusión. Entonces, hay chicos que vienen de comunidades nativas a Lima y tienen relaciones sexuales con una menor de 13 años y se vienen involucrados en una denuncia por violación sexual. Porque era grave, que hasta puede llegar a atacar a mujeres. Entonces, este es un elemento que abrió la discusión y al final la conclusión para los que del tema dijeron, miren, que las menores hay que reconocerles su derecho a disponer de su sexualidad, es decir, tener libertad sexual de 14 hacia arriba, ¿no? Así lo dijo la Corte Suprema en acuerdos plenarios y así lo dijo también el mismo Tribunal Constitucional en su momento. Entonces, de alguna manera despenalizó esta relación de una chica de 15 años con un chico de 20 o de 18, ¿no? Como relaciones consentidas se despenalizó y solamente porque el 173 no describía violencia, solamente decía, como se dice, menor de edad, y tiene sexo con un menor de 7 años, eso es violación, ¿no? Violación sexual. Y tiene sexo con una chica de 17, ahí nomás, eso es violación. Describía literalmente. Pero ahí uno razonaba y decía, está bien, menor se acepta, pero con una chica de 17 años y ha sido consentida, no había casos donde ya tenía hasta hijos, hasta convivían, etc. Entonces se dijo ahí, no ha habido violación propiamente, no ha habido violencia o amenaza, porque la violación es justamente sin consentimiento y siempre con violencia y con amenaza, salvo menores de edad. Entonces, como la norma decía de 18 para abajo, todos entraban en el mismo saco. Entonces, se trató de sustraer a este porcentaje de 14 a 18 años y decir que en el caso de que hubiera relaciones consentidas, eran permitidas y no era violación. Pero si una menor de 17 años era violada con violencia, eso era violación, ¿no? Definitivamente. Pero si era consentida, entonces, esa línea de interpretación se mantuvo en la Corte Suprema y se mantuvo en el Tribunal Constitucional y cuando también, cuando lean por una historia sobre este tema de delitos sexuales en el Perú. Ya es el tema que ha salido hace poco. Entonces, en esa época, cuando todavía no salían estas interpretaciones, ojo, eran que modularon este tema, una chica embarazada de 16 años iba a la comisaría y el policía siempre en emergencia, ¿no? Llegaban, probablemente ya para hacer el parto, el policía le decía, a ver, señorita, usted, ¿quién es el papá? ¿No? Entonces la chica decía, él. No digo él.
fundamentada la denuncia. Y nosotros teníamos que calificar esa denuncia, parecía violación sexual de menor, en esa época la pena era de 15 a 30 años, ¿no? Delito grave. Pero este es un caso, pero había casos donde venía la menor y cuando le preguntaban quién era el padre, ella decía, daba un nombre cualquiera, ¿no? Entonces, solamente con esa acta, el policía remitía a la fiscalía y con esa acta, la fiscalía hacía la denuncia al juez para que haga una instrucción policial. Y ahí nosotros la rechazamos. Dicen, oye, le digo, ya, hay una persona que está identificada con sus fichas de NIE, pero la fiscalía lo ha llamado, lo ha convocado a él para tomar una declaración y preguntarle si este señor es el papá o el segundo padre de este menor. No, la policía le puede decir lo fiscal. Además nosotros investigan los jueces y nos tiran la pelota. Pero la norma siempre señaló en ese momento que debían existir siempre indicios suficientes, ¿no? Si no había indicios suficientes, simplemente el juez lo que hacía era rechazar, y por lo menos el juez rechazaba. Esa denuncia no se rechazaba, ¿no? Es una investigación mínima. Y yo le decía a los fiscales, hagan ustedes su trabajo ahora, ¿por qué? Porque cuando venga el Código Procesal Penal del 2004, ya no vamos a estar nosotros investigando, son ustedes. Y bueno, los fiscales no ponen, pero mientras la norma no diga eso, investigan. Entonces hemos bastante tiempo, pero teníamos la facultad de rechazar una denuncia de la Fiscalía de esa naturaleza. Porque a veces que sucedía, cuando la chica, como sabía que era un delito de violación, decía mentira, no ha sido Pepito, sino ha sido Juanito. Entonces, íbamos a abrir investigación por violación a alguien porque la chica había sido que era el presunto padre. Sin ninguna investigación realizada por la Fiscalía. Es una locura. Y para esa época, no rechazaba, me acuerdo que la Fiscalía pelaba, iba a la sala y la sala no confirmaba. ¿Por qué? Porque decían no había indicios suficientes. Entonces, utilizamos esta regla para evitar instrucciones arbitrarias, ¿no? Investigaciones judiciales arbitrarias. Y eso es lo que quiero que vean ustedes cuando analicen la parte de la denuncia de la Fiscalía en el expediente que les he dado, vean si tiene indicios suficientes para haber presentado la denuncia. La denuncia concluye con una apertura de instrucción, ¿no? Y el juez, para hacer sencillo este tema, abre la instrucción por un plazo determinado. Vamos a avanzar. Ahora, el juez, como les decía, podía rechazar la denuncia de la Fiscalía. ¿Cuándo rechazaba la denuncia de la Fiscalía? Y eso es algo que se aplica en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, no hay una justificación para que el juez rechazara la denuncia de la Fiscalía. Decía, el hecho objeto de la causa no se realizó. Es decir, el hecho punible es inexistente, no se realizó. O si se realizó el hecho punible, no se le puede atribuir al imputado. Esta regla se encuentra, les digo, en el Código Procesal Penal del 2004. Otra regla ahí, el hecho imputado no es típico. ¿Cuándo el hecho imputado no es típico? O no está descrito en la ley, ¿no? O concurre una causa de justificación. ¿Qué es una causa de justificación? Es una eximente de pena. No hay injusto, es una autorización del orden jurídico para que la persona afecte un bien jurídico, ¿no? Un ejemplo, la legítima defensa, ¿no? Una causa de justificación que opera en el ámbito del antijudicia y su conducta de control jurídica. Si es legítima defensa, simplemente tampoco se rechazaba la denuncia fiscal. O hay una eximente inculpabilidad, ¿no? Está denunciando a una persona que tenía alteraciones mentales, no culpable, es un imputable, también se lo rechazaba, ¿no? O de no punibilidad, ¿no? Por ejemplo, vimos un ejemplo de la excusa absolutoria, ¿no? Una persona que le había sustraído las manos, recuerdo su celular, pero vivían en la misma casa, ¿no? Eso puede pasar, pero eso no se puede procesar, ¿no? Que se pague por reparación civil, pero eso no se puede procesar penalmente porque es una excusa absolutoria. El esposo que hace que el esposo que permite que el esposo se fugue porque está perseguido por la policía. Esos delitos se llaman encubrimiento personal, ¿no? Obstaculizar la persecución de la justicia. Pero ella, como es la esposa, tiene una excusa absolutoria. Entonces, si una esposa es denunciada por encubrimiento personal, ¿no? Por haber favorecido la fuga del marido, el fiscal definitivamente no maneja derecho penal, ¿no? Porque hay una excusa absolutoria. Entonces, como los ejemplos
ustedes puedan ver cómo se podía rechazar una denuncia de la fiscalía. Otro elemento, que cuando no había pruebas suficientes para justificar que se haga investigación. Era un delito donde no había testigos, no había nada, ni prueba documental, etc. No había pruebas suficientes. También ese es un motivo para rechazar la indagación fiscal. Y también si la acción penal había prescrito. ¿Recuerdan qué significa la prescripción de la acción penal? ¿No? Es extinción de la acción penal, ¿por qué? Por el paso del tiempo. También si el juez verificaba eso, simplemente rechazaba la denuncia de la fiscalía y dictaba un auto de no al lugar. Plazo de la instrucción. El plazo no más de 120 días de la instrucción. 120 días serían ¿cuántos meses? Matemáticos, 4 meses, ¿no? Y ampliable hasta por 60 días, vamos a ver, ¿no? El juez lo podría ampliar hasta 60 días más, es decir, podría durar 2 meses más los 120, 180 días, podría durar una instrucción, o sea, una prórroga. Ese es el plazo de la instrucción. Pero podría darse el caso, y también eso se maneja en el Código Procesal Penal, de que el proceso sea complejo. ¿Cuándo se considera un proceso complejo? Esta regla de complejidad también está en el Código Procesal Penal, así que eso es una repetición, ¿no? Por ejemplo, cuando un proceso es complejo, se puede prorrogar por única vez hasta por 4 meses más, ¿no? Se ampliaba la instrucción judicial. ¿Cuáles son los elementos que se valoran para declarar complejo un proceso? Reglas que están ahorita en el Código Procesal Penal. Primero, cuando se requiere una gran cantidad de actos de investigación o actos de instrucción, ¿no? Para testimoniales, hay que tomar recabar prueba documental, etc. Significativos actos de investigación. Cuando la investigación comprenda numerosos delitos, ustedes saben que hay concursos reales de delitos, ¿no? Robos, secuestros, sicariatos, etc. Entonces, hay varios delitos, ahí también convierte el caso en complejo. Involucra una cantidad importante de imputados y agraviados, ¿no? Pluralidad. Hay 10, 15, 20 personas para investigar, entonces también es una causa para que el caso no sea simple, sino sea un caso complejo. Igualmente, cantidad de agraviados. También las pericias, cuando hay pericias que son complejas, hay pericias que son sencillas y pericias que son complejas, como pericias, por ejemplo, contables, financieras, ¿no? También determinan que el caso sea complejo, ¿no? Y también se requiere realizar actos de cooperación o gestiones procesales fuera del país, lo que es la cooperación judicial internacional. Ustedes saben que ustedes mandan un pedido de alguna información a un país extranjero, pasan por todo un conducto regular, diplomático, interviene en accidentes, entonces eso demora. El caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Un caso que merita plazos extendidos porque hay bastante cooperación judicial internacional. Entonces, con estos criterios, el caso se volvía en complejo. Y la complejidad implica que el plazo sea mayor. Vamos a resumir en este gráfico cómo es la instrucción. Primero, la Fiscalía presenta su denuncia, formalización de denuncia ante el juez. Luego el juez convoca una audiencia de presentación de cargos y el juez tiene dos opciones. La primera es abrir instrucción, la segunda es rechazar. No abre instrucción. Se llama dictum auto de no dar lugar a apertura de instrucción. Pero en este caso el juez abre instrucción, entonces ya pasamos a la fase de la instrucción. Fase intermedia. En el procedimiento de 1940 existe una fase intermedia no expresamente señalada o en el código. Como el Código Procesal Penal se dice un titular, fase intermedia, ¿no? Acá no. Pero había una fase intermedia y se ha reconocido que esta fase intermedia es desde los actos preparatorios de la acusación y de la audiencia. Esa fase, ¿no?, está considerada por la doctrina como fase intermedia, ¿no? Y ahí se va a sanear la acusación. Y les voy a resumir más o menos el trámite cuando termina la instrucción. Una vez que el juez termina la instrucción y ha reunido
las pruebas y todo lo demás con el fiscal al costado. Lo que hace es remitir a la sala superior y la sala superior remite todos los actos a la Fiscalía Superior. La Fiscalía Superior es la que tiene que opinar qué hacer con ese caso. Una primera opción que tiene la Fiscalía es acusar. Acusar para que esto se vaya a un juicio oral, ¿no? Ese es el trámite, voy a ver esto, pero lo que ustedes lo van a ver, les voy a dar a señalar cuál es el trámite. Pongamos que ya tiene la Fiscalía el expediente, no cualquier Fiscalía Superior. El juicio oral en el procedimiento 40 se lleva por el fiscal superior. Pero ustedes van a ver ahora juicios orales que se van a abrir, por ejemplo, en el procedimiento del Código Procesal Penal del 2004, ahí los que van a intervenir son jueces penales especializados, pero que conforman colegiado. En el procedimiento 40 los juicios se llevaban como jueces superiores. Los jueces superiores tienen cinta roja. Los jueces especializados son de inferior jerarquía y tienen cinta, ¿qué color? Blanca. ¿No? Ya no se mencionaron de ahí, ¿no? Esos rituales tienen que ver también cuando visiten ¿cómo se llama? Las instalaciones de la Fiscalía. ¿Cómo es el tema? ¿Ya escogieron? ¿Ya escogieron? ¿Quién es? ¿Qué grupo es? ¿Sí? Ya en agosto, la presentación la van a hacer en agosto, ¿no? Así que se supone que en julio deben estar ustedes haciendo la visita, por lo menos, ¿no? Puede hacer los trámites, pero hay que tocar puertas para que lo reciban ustedes, ¿no? Hay que documentar esa información. Muy bien. En este caso ya la Fiscalía Superior y la Fiscalía Superior tiene estas opciones. Por ejemplo, la Fiscalía considera que este caso no amerita pasar a juicio oral. Es lo que el equivalente en el Código Procesal Penal cuando la Fiscalía presenta un requerimiento de sobreseimiento, es decir, pide que se archive. Y la solicitud de que no hay mérito para pasar a juicio oral es una opinión que puede dar la Fiscalía Superior, ¿no? Entonces, caso de Sánchez Paredes. El caso de Sánchez Paredes, que es un caso vinculado a lavado de activos con delito fuente de narcotráfico, en un momento la Fiscalía Superior no acusó. Entonces, el tribunal recibió el dictamen de no acusar. ¿Qué facultades tiene el juez o la sala superior en el procedimiento 40 que es similar a la que tiene el juez de investigación preparatoria en el caso del Código Procesal Penal del 2004? En resumen, puede rechazar esa solicitud de archivo. Por eso que vemos acá. En el caso que ustedes tienen ahí la Fiscalía acusada, que no hay problema, pero acá la Fiscalía primero puede solicitar que se amplíe la instrucción, una posibilidad. Una segunda posibilidad dice que no hay mérito para pasar a juicio oral. ¿Cómo se traduce eso? La Fiscalía está pidiendo que se archive el caso. Cuando solicita, no hay mérito para pasar a juicio oral. Frente a una solicitud de la Fiscalía donde le dice al tribunal, señores, quiero que ustedes archiven este caso, la sala o el tribunal tiene estas opciones. Primero puede aceptar lo que dice la Fiscalía y archiva el caso. Y dicta una resolución que se llama auto de no haber mérito para pasar a juicio oral. Entiéndase, un auto de archivamiento, de cierre. El tribunal está de acuerdo con la Fiscalía Superior. Es una primera opción. Una segunda opción es que el tribunal ordene ampliar la investigación. Le dice al juez en primera instancia, investigación falta, hacer cosas, real nuevamente la investigación y que debe plazo. Y la otra opción que se hizo en el caso de Sánchez Paredes, recuerdo, es que el tribunal puede rechazar esa opinión de la Fiscalía Superior y eleva los actuados al fiscal supremo. ¿Para qué? Para que el fiscal supremo opine sobre esa solicitud de archivo de la Fiscalía Superior. Ustedes saben que la Fiscalía Superior, en jerarquía, está la Fiscalía Suprema. ¿Qué puede hacer la Fiscalía Suprema? La Fiscalía Suprema puede decir, estoy de acuerdo con lo que dice el fiscal superior, que se archive. Ahí el tribunal no tiene nada más que hacer, tiene que archivar. Pero la Fiscalía puede rechazar, la Fiscalía Suprema puede rechazar su solicitud de archivo de la Fiscalía Superior y ordenar que acuse. Y eso es lo que hizo la Fiscalía Suprema en el caso de Sánchez Paredes. La Fiscalía Suprema le dijo al fiscal superior que inicialmente había solicitado el archivo, le dijo, ordeno que acuse. Y el fiscal tuvo que comerse el sapo
en ese momento, y tuvo por un tema de jerarquía funcional y de respeto a la autoridad del fiscal supremo, que es jerárquicamente superior, tuvo que presentar su acusación. Y por eso que el cabo Sánchez Paredes se llevó a un juicio oral. Ya terminó hace poco con una sentencia resolutoria que creo que ahora pelearon en la Corte Suprema. Entonces, estas son las opciones que tiene la Fiscalía primero y también el Tribunal respecto al dictamen de Isabel Medina para pasar a juicio. Pero vayamos al otro extremo. Cuando la Fiscalía decide acusar. Cuando la Fiscalía decide acusar, quiere decir que tiene una causa, ¿no?, o prueba suficiente y la Fiscalía considera que va a lograr una condena. La Fiscalía presenta su acusación, hay unos requisitos, ¿no?, datos generales del imputado, el hecho punible, cuáles son los artículos del Código Penal que califican la conducta, como agravado, especulado, etc., ¿no?, el monto de la reparación civil, las pruebas que va a ofrecer al juicio. Esto lo va a resumir todo en una acusación. En el expediente, por favor, también van a ustedes a revisar, ahí ustedes verifiquen en dónde está la acusación. Ya, pongan la acusación para que puedan entender este importante acto procesal del Ministerio Público. Bien. ¿Puede volver a repetir, por favor, la parte cuando rechaza la Fiscalía Superior? ¿Cómo llega a la Fiscalía Superior, por favor? Ya, para eso, ya. Cuando viene el caso, la Fiscalía Superior remite su opinión, su dictamen y le dice no queremos acusar, es el tribunal el que lo eleva a la Fiscalía Superior, ¿no? Siempre pasa por el filtro del tribunal, es el tribunal el que decide, ¿no? El tribunal lo puede archivar también, puede estar de acuerdo o archiva, pero también cuando no esté de acuerdo lo eleva a la Fiscalía Suprema para que ellos decidan en última instancia, ya todo en sede del Ministerio Público. El fiscal supremo puede aprobar, se archiva el caso, o rechazar y ordenar que se acuse. Eso es lo que hizo en el caso de su pareja, el ejemplo que les da. Entonces, para resumir el gráfico, fase intermedia en el procedimiento 40, concluye la instrucción en primera instancia, va a sala superior, la sala superior emite acusación, se hace un control de acusación por las partes, es un control básicamente formal, de corrección de defecto de la acusación, y una vez que esto se ha hecho, el tribunal dicta un auto de enjuiciamiento. Es una resolución que abre paso al juicio oral. Estas reglas más o menos son similares al Código Procesal Penal. Hay diferencias, pero tiene similitudes con el juicio oral del Código de 2004. El juicio. Ojalá que vayan a un juicio si es que pueden lograr ir a un juicio oral. Y yo sé que es complicado, pero sí lo hacen a buena hora. Bueno, el tribunal convoca una audiencia para iniciar el juicio oral. Ahí tiene que estar obligatoriamente presente el imputado, su abogado defensor y el fiscal. Y ahí entramos a este paso previo, que también está en el caso que ustedes quiero que verifiquen. Este procedimiento también se aplica en el juicio del proceso penal del 2004, que se llama la conclusión anticipada del juicio oral, que se basa en el consenso. ¿Qué significa esto? Para resumir, el fiscal en juicio oral oraliza su acusación, pide la pena, la reparación civil, y el tribunal le corre el traslado al acusado y le pregunta si se declara culpable. ¿No? Si el acusado se declara culpable, para resumir esta parte, el tribunal sentencia en el plazo de 48 horas y no hay juicio oral. Por eso se llama conclusión anticipada del juicio. Es un procedimiento obligatorio. Es un mecanismo, así como había un principio de oportunidad, recuerdan, como un mecanismo de simplificación procesal, esto también es un mecanismo de simplificación procesal, porque evita que se haga un extenso, largo juicio oral. Ahora la pregunta es, ¿y una persona para qué acepta cargo? ¿No? Para atenuar, para beneficiarse con una reducción de pena. La reducción de pena, por conclusión anticipada, la Corte Suprema ha establecido que el acusado se tiene que beneficiar hasta un séptimo de la reducción de pena si es que acepta los cargos. Les pongo el ejemplo. Si se le iba a condenar a 7 años y este señor
acusado aceptó los cargos, ¿cuánto se le tiene que disminuir? Un año. Es decir, un año, un séptimo de la pena que se debe poner. Ese es el beneficio, es decir, una disminución. Pero también el acusado tiene derecho a un juicio. Digamos, tiene derecho a esto también, para beneficiarse con una reducción de pena, pero también puede ir a un juicio oral. Por eso que esto he puesto ahí. La conclusión anticipada se basa en el consenso. Al acusado no se le puede imponer que acepte el cargo. Por eso el tribunal le pregunta, señor, hemos tenido un montón de casos, ¿no? Se le pregunta, acepto los cargos, pero usted está completamente seguro, primero consulte con su abogado. Su abogado le tiene que dar las pautas. Ya consulté con mi abogado y le decimos, usted solamente se tiene que declarar culpable si es que conscientemente usted ha cometido el delito, porque si no, usted tiene derecho a un juicio. ¿Esto por qué lo digo? Porque había casos con penas leves, ¿no? De cuánto iba a salir con pena condicional, y la abogada decía, ¿sabes cosa? Acepta los cargos ya, ¿no? Acepta que eres culpable, te van a poner una pena condicional y acá se acaba el problema. Entonces la persona imputada le decía, pero yo necesito. No, porque es un juicio largo, de repente ponen una pena efectiva, o sea, el abogado, en vez de asesorarlo, ¿no? A su patrocinado, ahí lo llevaba a que lo condenen, ¿no? Por eso que hay una labor de garantía. Los jueces tienen que preguntar, y yo, señor, si usted se considera culpable, usted considera en su fuero interno que ha cometido el delito, acepta los cargos. Si no, vaya a un juicio oral. Porque ahí vamos a después se demuestra que usted sigue siendo inocente porque es su presunción, ¿no? Entonces, por eso que esto se basa siempre en el consenso, y el juez tenía que verificar que la aceptación sea una aceptación voluntaria. Vayamos al caso que no aceptaba la conducción anticipada, que era su derecho. Entonces entramos ya al juicio oral. Y vamos a resumir para entrar al expediente. Primero es el examen del acusado. El primer acto que se realiza posterior a la conducción anticipada se va a preguntar al acusado. Pero ustedes han visto en las películas americanas que todo el acusado lo ponen contra la pared, ¿no? Ya, es el modelo americano, hay que tomarlo a pie juntillo. Acá el acusado tiene derecho a brindar, primero tiene derecho a no ser examinado, a guardar silencio. Es su derecho. Nadie lo puede obligar a declarar. Eso también aplica al Código Procesal de 2004. Segundo, tiene derecho a descargar, ¿no? A que se le pregunte. Pero generalmente se utiliza mucho en casos acusados por la regla que nosotros hemos desarrollado también en el Código Procesal Penal, preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? A veces vienen unos abogados y dicen, la pregunta cerrada. Han visto tus películas de ahí de juegos americanos y la pregunta cerrada es como famoso sí y no, ¿no? Esa es la pregunta de litigación oral. Y eso puede funcionar, pero sin embargo a veces no se debe utilizar cuando se trata de examen de acusado, ¿no? Entonces, solo el acusado tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a discriminarse, tiene derecho a contar con su defensa. Y puede ser preguntado por el fiscal, puede ser preguntado por su defensa, y también el tribunal podría eventualmente intervenir. Acá ha habido una crítica, porque generalmente a veces los que interrogaban más eran los jueces, en el procedimiento 40, ¿no? Los jueces tienen que intervenir, y particularmente por experiencia que tengan en la vida judicial, sí deben intervenir los jueces. Sí, porque ellos al final la finalidad de los jueces es llegar a la verdad. Y si podemos examinar y que nos aclare, y siempre lo hacemos en vía de declaración. Cuando no se entendió algo que ha dicho el acusado, se le pregunta para que precise, ¿no? Para tener alguna información adicional. Entonces, también los jueces pueden intervenir. Pero quien tiene que tener una actitud diligente en el interrogatorio es el fiscal. Y en su abogado del PEN son, ¿no? Después tenemos el interrogatorio del testigo. Hay testigos del cargo. ¿Quién serían los testigos del cargo? Los testigos que presentan la fiscal son los testigos de cargo. Después hay los testigos de descargo. Los testigos de descargo, ¿quiénes son? Los que presentan el acusado a su favor. El testigo es un órgano de prueba que solamente va a informar lo que ha recepcionado con sus sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5, ¿no? Algunas veces que tenemos 6. Las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Será cierto? ¿No? Habría que demostrar esto científicamente, ¿no? Pero el testigo
testigo tiene pues la vista, ¿no? Un asalto, ha visto las circunstancias de un robo, ¿no? Tiene también el oído, ha escuchado, ¿no? Algo referido a un hecho delictivo, ¿no? ¿Qué más podría hacer? Ya viste, ¿ah? Ha comido, no ha probado, si era veneno, ya se me muere, ¿no? ¿Ah? El olor, ¿no? Gas, ¿no? O sea, he tocado, ¿no? Tocó usted, sí, ¿cómo era? El robot, no sé, ¿no? El arma que fue utilizado para matar a una persona, ¿no? Entonces, claro, generalmente lo que más se utiliza es el oído, la vista, ¿no? O sea, son muy particulares, pero al final es toda la información que viene por tu sentido. Esa es la regla. Las declaraciones de peso tienen como prueba suficiente de la A ver, ahora lo que en general el testimonio que brinda un testigo del juicio se analiza y se corrobora mediante toda la información que hay en el juicio oral. A veces uno ve a un testigo y de repente le cree, ¿no? Y el testigo de pronto es un gran un tipo persuasivo, ¿no? Alan García era se candidaba con multitudes, se sugestionaba, estaban ahí, bueno. El tema que cae en el derecho procesal moderno, el tema de valoración de testigos, ya no se dirige a la valoración personal del testigo. Antes se decía el testigo hay que ver cómo se para, cómo mira, está que suda, ¿no? Entonces, ese tipo de forma de analizar a un testigo ya no se acepta, ¿no? Se rechaza. Sin mediación, lo que se examina el testigo no es al testigo, es a su testimonio. ¿Cómo ese testimonio es corroborado? ¿Qué solidez tiene ese testimonio? Eso se conoce ahora una metodología que se llama psicología del testimonio, que ha cambiado la forma de evaluar la prueba testimonial. Léanse por favor, si quieren, a Jordi Ferrer, a Aníbal Penor, autores españoles que han escrito bastante sobre, particularmente el profesor Jordi Aníbal Penor. Él ha escrito bastante sobre la psicología del testimonio, ¿no? También. Bueno, examina el testigo, es un tema del testigo. El testigo es una regla para el testigo solamente informa lo que ha percibido con su sentido. El testigo no opina, ¿no? El testigo nunca opina, ¿no? El testigo solamente señala usted vio o no vio. Cuando dice me parece, o empieza a hablar, me parece que lo vi un poco triste, bueno, eso es una percepción, ¿no? Pero cuando yo empiezo a opinar, cuando yo digo, creo que estaba triste porque lo había roto enamorada, ya es un tema de opinión, ¿no? A eso me refiero. Entonces, el testigo solamente informa en bruto lo que ha podido percibir de la realidad, ¿no? Esa es la regla principal cuando uno se da el testigo. En caso de delitos contra el honor, Ya. no hay tal vez suficientes pruebas, tal vez pericia psicológica pueden buscarnos. Claro, en los delitos sexuales, como generalmente los delitos sexuales son clandestinos, como muchos delitos, ¿no? Una de las pruebas que se utiliza es la prueba psicológica para ver el estado de afectación emocional. Una prueba, ¿no? Si hay testimonio, si hay prueba de la buena obra, pero generalmente la prueba y bueno, también las pruebas físicas, ¿no? Una prueba de peritaje médico legal. Claro, pero justo Iván, en el caso de esos delitos que van contra el honor, por ejemplo, calumnia, Ahí, ahí cómo se evalúa, por ejemplo, si hay testigos que pueden decir, claro, yo vi estos hechos, pero se miente, ¿hay algo que se le pueda hacer contra el testigo? Claro, si se acredita que un proceso penal, un testigo ha mentido, pueden enviar a la fiscalía para que el testigo pueda decir el falso testimonio, ¿no? Es delito penal, ¿no? Delito contra la administración de justicia. Entonces, no, así cualquiera va y presenta una información. Es lo que los mexicanos le llaman el perjurio, ¿no? Que es grave para él. Acá se llama falso testimonio. ¿Qué tipo de la protección con respecto a ese incumplimiento familiar? ¿Ya? Y también Claro, la regla del testimonio, ¿no? Una panorámica, el testimonio lo vamos a ver en su momento en detalle. Pero uno no puede ser obligado a declarar contra su papá, ¿no? Por ejemplo, lo
puede hacer, si lo voluntariamente lo hace, buena hora, no. Pero no puede ser obligado a declarar contra el esposo, hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo grado de afinidad. Hasta el cuarto grado de consanguinidad sería hasta el primo hermano. No se puede obligar al primo hermano a que declare como testigo cuando el imputado es su primo, ¿no? Él puede declarar, pero siempre cuando se ve ese vínculo consanguíneo, se le pregunta, señor, usted es testigo, usted tiene un vínculo consanguíneo con el acusado. ¿Desea usted declarar? El acusado, usted tiene derecho también a no declarar. Entonces, se le pregunta al testigo, el testigo dice, me acojo a mi derecho, no voy a declarar. Muy bien, y no se le puede obligar, ¿no? Es el cuñado, tampoco puede estar obligado a declarar, ¿no? Entonces, son limitaciones que hay reglas para limitaciones de testimonio. La pregunta es si claramente. Si claramente, Siendo una familiar. en el caso de la declaración, lo que se ha estilado, como en principio, cuando uno entra como testigo, viene un juramento de decir la verdad, ¿no? Y generalmente ya se tiene un poco la máxima experiencia que a veces los familiares vienen pues todos para apoyar al familiar que está acusado. Generalmente la información a veces es favorable y eventualmente podría ser mentira, ¿no? Pero ahí tendría una suerte de excusa absolutoria porque justamente tienen ese vínculo familiar con la persona acusada. Por eso que no conozco un caso donde un familiar se haya atravesado por todo el testimonio. Lo que he visto sí, testigos que no tenían ningún vínculo con el acusado que han mentido y se ha comprobado, se han remitido copias a la fiscalía para que segundo grado de afinidad. Cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. ¿Sí? No, quería preguntar acerca del grado de consanguinidad. Cuarto grado de consanguinidad. Bien, vamos a avanzar. Están ustedes ansiosos con todo esto. Una vez que el siguiente paso, para muy breve, porque es una panorámica, por favor. El siguiente, después de la evaluación del testigo, también se va a llevar a los peritos, se va a interrogar a los peritos y después se va a realizar prueba documental, ¿no? Esa es la fase. Miren, esta es la misma secuencia que hay en el juicio oral del código del 2004. Es bonito. Entonces, después de que termina la validación de prueba documental, vienen en su orden la requisitoria oral del fiscal, que básicamente es la ratificación que hace el fiscal de su acusación. Y el fiscal dirá que su acusación ha sido probada, por las pruebas que han sido actuadas, por sus testigos, por su prueba documental, por sus peritajes, etc. Es una evaluación y ahí estamos en el ámbito de la argumentación. Ahí se tiene que argumentar y la fiscalía tiene que pedir una condena y tiene que pedir una reparación civil. La parte civil, ¿qué alegará? ¿Cuál es la pretensión de la parte civil o la actor civil? La reparación, ¿no? Entonces ellos alegarán respecto al daño que le han ocasionado y la reparación que se le debe dar a la víctima, ¿no? Después viene el alegato de defensa del acusado. Dirá pues que el acusado no se ha probado que ha cometido el delito, que la presunción de inocencia se ha mantenido inalterable durante el juicio oral por la debilidad de la prueba actuada por el Ministerio Público. Así que pide que se lo declare inocente, es decir, con una sentencia de absolución, que se le absuelve. El tercero civil, que es un sujeto procesal, ¿recuerdan el tercero civil? ¿Qué cosa es el tercero civil? El responsable solidario de la declaración civil del agraviado, que tiene un vínculo con el imputado o acusado. Y después, el último que va a exponer o va a alegar en el juicio oral va a ser el acusado. El acusado va a dar su última palabra, que dirá que es inocente, que no cometió el delito, etc. Es su derecho. El último que habla es el acusado. Luego de eso, ¿qué viene? El tribunal delibera, ¿no? Y decide si condena o si absuelve. Dime. No es un poco injusto que, solamente el fiscal hable una sola vez, porque el acusado y el agregado hablan dos veces, llegan dos veces. Si no hay más tiempo a buscar, con eso resolvemos un poquito más de tiempo. Ahora, la idea no es el tema de tiempo, sino el tema de cómo los abogados, y ustedes también, por favor, mañana ustedes van a litigar, cómo los abogados pueden concentrar sus
lo sustancial en su discurso. Es importante. Yo ya tenía una audiencia con un abogado y cuando ya me empiezo a hablar de generalidades, el Tribunal Constitucional y la Corte de Llamas, estaba hecho a volar, ¿no? Estaba empezando a volar. Me hablaba de derecho a la prueba, no sé cuánto, pero me llamó la atención que él decía de un caso, de un carro que le habían cambiado el motor y no se había advertido que había un cambio de motor. ¿Por qué? Porque no habíamos tratado el documento de la tarjeta de propiedad con los datos del motor, que diferían, ¿no? Y por eso que era un vehículo que venía de contrabando. Entonces el abogado decía cómo el chofer del carro que transportaba este vehículo no había podido hacer esa verificación de esa inconsistencia entre el documento y el código que estaba en el motor, ¿no? Y dijo, si es que un perito, ¿no?, de un experto no había podido hacerlo. Bueno, y ese punto a mí me llamó la atención, ¿no? Lo que está diciendo, si un perito no puede, menos una persona común y silvestre. Eso es lo que en el fondo está diciendo. Explíqueme, por favor, en dónde está el peritaje o dónde está la información donde usted señala eso, el perito tuvo dificultades. Entonces me dijo, eso está en la investigación de la fiscalía, no sé cuál. Sí, pero en el expediente, acá en el expediente. No es que nosotros en su momento pedimos que se traiga toda la carpeta fiscal y se incorpore acá al proceso. Segundo, usted informado ese dato, pero dígame dónde está la prueba. Ya que usted me ha dado el derecho a la prueba, la constitucional, ahorita quiero saber, dígame en el expediente, en qué folios se encuentra eso que usted señala, ¿no? Entonces el abogado tuvo que reconocer que esa prueba aparentemente existía, pero estaba en otro expediente y que nunca lo incorporó en el expediente donde él estaba peleando su caso. Entonces le dio entonces esa prueba en este expediente no existe. No, se acuerda. No. Entonces esos detalles son los que justamente a los jueces les interesa cuando uno expone un caso. Ya sabemos pues, que en el derecho a la prueba, sabemos también la opinión, pero cuando yo escucho a un abogado entrar en eso, ya está ahí, lo primero es que este me va a dar generalidades y no me va a dar otra cosa. Yo he visto fiscales muy expertos que en 5 minutos resumen el caso, ¿no? Como dice, vienen a matar. Y hay abogados que también vienen con sus 5 o 10 minutos y directamente van al juego. Punto. Y eso al tribunal le deja información justamente porque empezamos a revisar toda esa información que alegan estos señores. Eso nos interesa. El tema de prueba es verificar información, ¿no? Verificar información. Y para resumir el tema de prueba, que uno lo sabe, la vez pasada también un abogado. Estos eran 2 cargos, ya los sacamos para que puedan entender de menos pruebas. Estos eran 2 vehículos. A uno que había encontrado con 50 kilos de droga. Vamos a ver acá. Y eso tiene que ver con un tema de responsabilidad y ver si ustedes realmente como abogados han revisado el caso. Un abogado que dice, doctor, me acaban de contratar recién ahora, ¿no? Mínimo pidiendo reprogramación para que pueda ver el expediente, para que sea un abogado serio, ¿no? Pero cuando lo dice el abogado, es que recién he tomado el caso hace una semana, ¿no? Y la pregunta es para qué sustentas un recurso en una audiencia, si en el fondo me está diciendo que eres un ignorante del caso, ¿no? Entonces ustedes cuando vayan alguna vez a una audiencia tienen que saberse el caso de cabo a rabo. Si no, no vayan a hacer el ridículo, porque el ridículo se lo hacen delante de su cliente. Porque ustedes le preguntan, a ustedes le van a preguntar como abogados, y su cliente va a estar ahí viendo cómo su abogado que le está pagando lo está defendiendo. Y ha habido casos en que se han indignado tanto los defendidos que lo primero que han hecho después de la audiencia se han ido directo al colegio de abogados a quejar al abogado. O sea, eso se gana cuando un abogado no maneja seriamente su caso, no lo analiza. Entonces, es un tema desde mi punto de vista de responsabilidad. Después del caso, para ver, tiene responsabilidades de la fiscalía en este caso. Bueno, este es un carro, ¿no? Interviene la policía y había 3 personas acá.
policía llega y de repente un celular suena. La policía le pregunta a estos tres señores, ¿el celular de quién es? Y nadie decía nada, hasta que logran identificar el celular que estaba en una debajo de la palanca acá. Entonces, hacen la intervención y la policía dice 8 minutos después de la intervención encuentran otro vehículo abandonado con 50 kilos de cocaína. Acá no había nadie, ¿no? Entonces la fiscalía dijo más o menos lo siguiente: acá ya no había problemas, se les había encontrado con droga, pero dijo, esto de acá tenía vinculación con este carro. ¿Por qué? Porque sospechosamente cuando nosotros intervenimos sonó un celular, ¿no? Sonó un celular. Entonces fui, y por eso, como sonó este celular, ellos consideraron que había una conexión entre estos que estaban haciendo de liebre, se llama esto de liebre, ¿no? Que le dan seguridad al carro que está atrás. Pero acá no encontraron nada. Bueno, entonces, cuando llega el abogado defensor y hace la apelación, el abogado defensor dice, mire, en la audiencia, en el acta, la intervención fue, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Y dice el abogado, si la policía hizo la intervención a las 4 de la tarde en este celular que sonaba, ¿no? Quiere decir que hay llamadas en el celular. ¿Qué llamadas había? Las llamadas centrales en este celular, ¿no? Porque si ha sonado, quiere decir que hay una llamada, ¿no? Pero el abogado dijo lo siguiente: había estudiado su caso. Dijo, si ustedes ven el acta de levantamiento de secreto de comunicaciones, levantamiento de secreto, en este celular no hay ninguna llamada a las 4. Hay una llamada, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Entonces, el abogado dice, si sonó el celular, tendría que verse el levantamiento de secreto de comunicaciones, tendría que aparecer como 3 llamadas que registró la policía, y no había ninguna llamada. Cuando le pregunté a la fiscal en audiencia, le digo, señora fiscal, usted dice que sonó porque me quiere diciendo su argumentación diciendo, ¿el celular sonó? No, muy bien, señora fiscal, ¿usted revisó el acta de levantamiento de secreto de comunicaciones? ¿Ha visto usted el acta? Y verifique que usted vea usted el acta y dígame si a esa hora 4 hay llamadas centrales. La fiscal superior revisó y dijo, no encuentro llamadas centrales. Si no hay llamadas centrales, ¿cuál es la conclusión? ¿El teléfono sonó o no sonó? No sonó, ¿no? Segundo, el juez había dicho, miren en su sentencia, había dicho que se había registrado en otra acta un incesante tráfico de comunicaciones entre los ocupantes de este vehículo y los ocupantes de este otro vehículo, ¿no? Un incesante de comunicaciones en un acta. Y la pregunta es, y ahí se le dijo a la Procuraduría, por lo que preguntó lo que estaban agregando, oiga, le digo, acá, para que haya incesantes comunicaciones, quiere decir que acá, ¿qué se debe haber encontrado acá? Celular. Pero acá no se encontró ni celular ni se encontró persona, solamente se encontró la droga. Y le pregunté al procurador, porque el procurador también dijo, ha habido una incesante comunicación entre el primer vehículo y el segundo vehículo. Y le dije al fiscal, sáquenme usted la prueba y póngamela a revisar, ¿no? El fiscal empezó a revisar y dijo, doctor, es que recién me han dado el caso en la mañana. Una vergüenza de la fiscalía y una vergüenza también de Procuraduría, ¿no? Y el abogado tenía razón. El abogado había leído su expediente, había argumentado y se había comprobado. ¿Qué hicimos? Le dimos la razón, ¿no? Le dimos la razón. Entonces, a eso voy con este ejemplo de que ustedes tienen que ser rigurosos con la información cuando hacen ustedes una defensa. En el futuro, ustedes van a ser abogados. No desearía haber nacido de papelones ante un tribunal por desconocimiento de la información, ¿no? Y si no saben, sean hidalgos, pidan tiempo.
Me llamó que viene, el caso me lo acaban de dar, pido una reprogramación. Es un abogado que quiere analizar el caso. Entonces se le concede la operación, que le un caso cual. No, que revise el caso y que venga preparado. Nos interesa, en el caso de los tribunales, que el fiscal y el procurador estén preparados, porque ellos son informantes del tribunal. ¿Qué hacemos? Una consulta, si es que hay dos actas que se hacen a la misma hora por el mismo personal de la policía, ¿hay algún problema? Claro, generalmente la policía cuando hace su acta de registro tiene que señalar la hora de inicio, ¿no? A veces los policías arguyen, ¿no?, que son errores en el momento de la hora. Hay que analizar el contexto también, porque en el fondo es cuestionado, porque sí, yo he visto casos donde el cuestionado le dicen son actas que las intervenciones han sido hechas en diferentes horas, pero aparecen en la misma hora, en el acta. Debería aparecer hora diferente. Entonces la pregunta es, ¿ese defecto invalida el acta? Hay que ver hasta qué punto invalida el acta. Entonces se analiza si es un defecto formal que tiene un efecto de nulidad absoluta en el caso, ¿no? Y a veces cuando explican en la policía que nos hemos equivocado en la hora, también en la otra hora, cuando ya la termina, entonces simplemente eso queda subsanado, ¿no? Subsanado. Habría que ver caso por caso, porque en el fondo lo que están diciendo, me han fabricado un acta de intervención. Eso es lo que están diciendo en el fondo, ¿no? Por el tema de la hora. Ya, pero parece, no sé, cocaína, ¿no? Está ahí, evidencia, está ahí, el objeto del delito está ahí. ¿De dónde aparece eso? Entonces, sí pueden darse defectos, pero hay que ver si esos defectos invalidan el acta, ¿no? En este caso, por ejemplo. Muy bien, entonces con esto vamos a terminar la parte de teoría y ahora, por favor, el tema del caso. Creo que hemos quedado individual o mal. Ya, gracias. A las 10, que